Bueno, bienvenidos. Me hizo un pedido el otro día en el turno Anthony. Quería hacer un taller sobre Swan Gans. Entonces, aprovechando que tuvimos ese paciente en la unidad que se utilizó a los tiempos un dispositivo de este tipo, mm, se vieron muchos problemas en el uso del dispositivo. Las dos veces que lo encontré, decían que estaba disfuncional, entre comillas. Y la primera vez lo que sucedía es que era que estaba mal conectado y es trabajo de enfermería. Pero no disculpa a los médicos del hecho de revisar y si es necesario capacitar a las enfermeras en el buen uso de este dispositivo. Entonces, como médicos nosotros debemos saber cómo se arma y cómo se obtienen los valores. Eso me llamó mucho la atención porque cuando regresamos a los 5 días, igual decían que no funcionaba, que bueno, un poco de cosas de ahí que me parece que no vienen al caso, ¿no? En una unidad de tercer nivel, hospital de especialidades, no debería haber pretextos, o sea, tiene que verse la forma de, si está colocado, de que funcione. Pues primero no es un dispositivo que se coloque a menudo. Segundo, no es un dispositivo barato como para estar desperdiciándolo. Tercero, si yo ya le someto a un enfermo al riesgo de tener un dispositivo intravascular de este tipo, no creo que sea justo que solamente se le coloque y no se le dé el uso que debería. Porque como ustedes saben ya el hecho de poder llegar a utilizar este dispositivo cada vez más controversial en su uso por su gran invasividad y ventajas que tienen otros tipos de monitoreo, si ya se tomó una decisión de ese tipo, tiene que funcionar, tiene que tener el personal capacitado para que funcione y se use. Entonces, hay algunos aspectos que quiero revisar el día de hoy. Espero que ahora sí sean más participativos porque me interesa que esté muy claro el asunto. No vamos a entrar en detalles que ustedes lo pueden leer en cualquier libro de medicina crítica o cualquier artículo en pro o en contra. Hay muchísima literatura de esto, hay una cantidad enorme a favor, en contra, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa un poco es la metodología. Entonces quisiera, por favor, que ustedes estén sean libres de interrumpir cuando tengan una duda y también les voy a preguntar muchas cosas acá para que quede claro. Sin más, arranquemos. Indicaciones y contraindicaciones para verlo rápidamente. Ustedes ya las conocen. Indicaciones quedan muy pocas. Le escuchamos de nuestro experto en cirugía de corazón que en algunas circunstancias en cirugía cardíaca sí se sigue utilizando. Y básicamente tiene que ver en pacientes que nosotros necesitamos ser muy claros en su hemodinamia porque traen mucho problema previo a la cirugía. Es donde todavía se usa de manera más frecuente. Muchas otras indicaciones no hay. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la oportunidad de hacer un monitoreo no invasivo, correctamente hecho con personal calificado, certificado, entrenado, y que va a llevar la evolución de ese enfermo, es más fácil y no deberíamos someter al paciente a un riesgo de este tipo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de contraindicaciones a la luz actual. Pacientes, por ejemplo, con choque séptico, disfunción multiorgánica, que tenga trastorno de coagulación, yo dudaría en colocar un gran introductor de casi 7,5, 8 French para que entre el dispositivo en un paciente que tiene trastorno de coagulación. Entonces, difícil. Pacientes que tienen cirugías del corazón derecho, es decir, tenga un cambio de válvula tricuspidia, no se debería utilizar. En pacientes que tienen gran potencial arrítmico, como el paciente que tuvimos estos días en la unidad, que hacía inestabilidad eléctrica con arritmias ventriculares con mucha frecuencia. Yo lo hubiera pensado mucho el rato de colocar el dispositivo porque es de mucho riesgo. Un miocardio que está todavía inestable, colocar un dispositivo de este tipo puede desencadenar arritmias ventriculares. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, en resumen, en la práctica, ¿qué nos queda? Pacientes de cirugía cardíaca complejas que no se va a intervenir el lado derecho,
que tengan patología importante, sobre todo ventricular izquierda, que requiera mucho monitoreo postquirúrgico porque tienen alto riesgo de falla cardíaca postoperatoria, de choque cardiogénico postoperatorio. En esos pacientes, ideal, porque se coloque sala de operaciones, viendo y todo lo demás. Muchas otras indicaciones no, solamente las recomendaciones que el Consenso Mundial de Shock, que ustedes ya saben, dice que se debería utilizar estos dispositivos invasivos cuando la fisiopatología del shock no sea clara y a la actualidad que no tengamos otros medios de dilucidarla, ¿cierto? Entonces, nos queda eso. Ahora, eso hablando en términos que yo estoy en una institución donde puedo tener otro tipo de monitoreo, instituciones donde no hay más y el paciente esté en un choque que nosotros todavía no logramos discriminar adecuadamente la fisiopatología. Es decir, tenemos dudas de la fisiopatología cardíaco-pulmonar, entonces no tengo eco, no tengo más, podría utilizar un dispositivo invasivo siempre que no tenga contraindicaciones. Es el caso de este enfermo con el que trabajamos la semana anterior. Este paciente tenía clínica de un infarto o el miocardio, pero por ahí salió un radiólogo y dijo, no, el enfermo tiene infiltrado en vidrio deslustrado. Entonces, edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. Por la clínica cardiogénico, no había dónde correr más. Pero como ya una persona autorizada puso que tenía vidrio deslustrado y había la posibilidad de COVID-19, entonces ya empezamos como a torcer un poco el diagnóstico. Entonces, ¿qué pasó? Sube a la UCI respiratoria y claro, clínicamente nosotros veíamos la tomografía que el edema era en alas de mariposa y que la periferia de los pulmones estaba sin afectación mayor. Entonces, clínicamente para mí también era un choque cardiogénico. Sin embargo, había dudas todavía y se había decidido colocar un catéter de flotación en la arteria pulmonar. Y el patrón siempre fue cardiogénico, ¿no? Con presiones en la arteria pulmonar muy altas, presiones de enclavamiento muy altas, trabajo del ventrículo izquierdo bastante bajo, índices cardíacos bajos, resistencias vasculares sistémicas altas, entonces choque cardiogénico. Pero bueno, en este caso sí sirvió para el diagnóstico y en algo para el manejo, porque ese miocardio realmente estaba muy afectado como para trabajar demasiado. Pero situaciones límite que se debe tratar de dilucidar, como ustedes saben, estamos sin eco, sin ninguna otra cosa, entonces finalmente colaboró para el diagnóstico y un poco para el manejo, porque no había mucho que manejar en ese enfermo realmente. Pero esas son las situaciones que nos vemos enfrentados actualmente. Otra cuestión que me olvidaba y también se ha hecho como parte del protocolo es que en los pacientes con trasplante pulmonar vengan con catéter de flotación en la arteria pulmonar, porque es imprescindible tener un monitoreo continuo de la presión de la arteria pulmonar, sobre todo la presión arterial media de la pulmonar, cuidando siempre que esté bajo de 25 milímetros de mercurio. Entonces, ahí sí, no puedo tener un ecocardiografista todo el tiempo ahí midiendo la presión media de la arteria pulmonar. Entonces, ahí sí todos los pacientes deberían salir con monitoreo invasivo de la presión de la arteria pulmonar. En este caso, nuestro protocolo así lo indica. Claro, siempre hay la salvedad de que el dispositivo se coloque en sala de operaciones con el cirujano viendo dónde está el dispositivo, porque inflar y desinflar el catéter en arterias que están recién suturadas, como que sí da temor, pero debe ser, así está nuestro protocolo, que es un símil del español. Ahora, esta parte de la técnica también yo quisiera que tengan bastante claro. Uno, como médico, es el que elige dónde va el dispositivo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Siempre les he dicho, las recomendaciones son en cruz en el catéter de la arteria pulmonar. Ideal colocarlo yugular derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra fácilmente y hace la curva, ¿cierto? Entonces yo trato de darle la curva en la mano para que el catéter entre y agarre y vaya a zona 3. Entonces, parecería que es más fácil acá, choque en el ventrículo derecho y finalmente se mete en la pulmonar y cae a zona 3. Pero si yo no tengo disponible este acceso, porque es nuestro favorito ahora, y peor cuando utilizamos eco del favorito yugular derecho, deberíamos pasarnos a la subclavia izquierda, que en teoría entra recto, igual,
choca con el ventrículo y se mete. El siguiente acceso a identificar, a poder usar es el yugular izquierdo. Implica un poco más de problemas, ¿sí? Implica un poco más de problemas porque tiene que entrar, cruzarse, chocar y darse la vuelta. Y el menos indicado en este caso sería la subclavia derecha, porque a veces el catéter entra y se nos pasa, y se nos pasa. Fíjense que ustedes no sé si lo habrán palpado estos días que estuvieron en la unidad, el catéter es más rígido que una vía central. Entonces, a veces no es tan fácil, como viene ya con la preformado, pero a veces no es tan fácil que agarre la curva, se meta la aurícula, al ventrículo, se dé otra curva para girar hacia la pulmonar. Entonces, generalmente los que ponemos por subclavia derecha terminan o pasados a la subclavia izquierda o terminan entrando, llegan a la pulmonar, se meten a la pulmonar izquierda y ahí recién bajan y requieren más, meter más el catéter. Entonces, esas son particularidades que ustedes deben conocer. Si es que tienen ocupados los accesos, pues ir eligiendo lo que más se pueda, tratar de dejarle al último prácticamente la subclavia derecha y si ya no hay más, o directamente irnos a las femorales. Alguna vez que pusimos un catéter en la femoral hace un par de años, me decían que eso era imposible, y no es imposible. Los electrofisiólogos trabajan desde la femoral y entran tranquilamente al ventrículo derecho. Claro, ellos tienen fluoroscopía, pero no es realmente imposible. Es un poco más complicado, hay que tener más paciencia, pero sí se puede. En todo caso, fíjese que hay una recomendación. Cuando yo entro por femoral derecha, a los 30 centímetros debería inflar por lo menos 1 mililitro el balón. Eso, en teoría, ayuda a los expertos para que el balón siga viajando y finalmente llegue y de las curvas necesarias. Sí es más complicado, pero pues se puede hacer desde femoral también. Y una recomendación súper importante, uno de los tips que vamos a tener en esta clase es la siguiente. Ustedes jamás retiren el campo estéril mientras el catéter no se enclave perfectamente y puedan reproducir que se enclave. Es decir, ustedes colocan, aplastan el émbolo con la medida adecuada, se llena, enclava, ustedes ven que hace la curva de enclavamiento, vuelven a repetir y repetir y repetir el proceso para que ustedes puedan finalmente hacer este proceso. Entonces, es súper importante que ustedes tengan claro esta cuestión y no saquen todo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que desenclavó la primera, por alguna cosa se movió el enfermo, se movió el dispositivo y ya salieron en campo estéril, tienen que otra vez mover todo. Y las camisas que ahora vienen son un poco justas y no permiten maniobrar el dispositivo como uno quisiera. Y puede haber mucho riesgo de contaminación. Entonces, mucho ojo con eso. Sé que a veces hay ansiedad, se demora mucho, quieren salir pronto del procedimiento, pero mientras el enclavamiento no sea reproductible, mejor mantengan la esterilidad para que puedan manipularlo si es que fuera del caso. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta o alguna duda? ¿No? ¿No hay dudas? Sí están ahí. Sí estamos, pero no tengo ninguna duda ahorita. Ya, permítame un segundito, por favor. Necesito contestar una llamadita. Permítame un segundito. Bueno, estamos otra vez. Entonces, esto tiene que estar, son tips de la técnica, ¿no? Cómo colocar que esto ya es responsabilidad exclusivamente del médico. Vamos a avanzar. Ok, esta es una cuestión básica. El otro día, ustedes saben que la unidad tiene
posgradistas de dos universidades, eso es claro, son compañeros y algunos de ustedes son amigos. Pero me topé con una sorpresa de un alumno de la otra universidad, donde me preguntaba, doctor, ¿qué es eso del trabajo del ventrículo izquierdo? ¿Qué es eso de las resistencias pulmonares? Me quedé atónito, porque no es un posgradista de años inferiores. Entonces, claro, es que son cuestiones que no se miden habitual, o que no se miden a través del eco. Y su formación esencialmente está basada en el eco. Entonces, esta tabla es básica. Ustedes fíjense, bueno, les voy a pasar este artículo que es reaprendiendo el uso del catéter Swan-Ganz, porque sí, se está volviendo a utilizar. De hecho, dejaron muchos años de fabricar los catéteres, la fábrica principal que es Edwards, dejaron de hacerlos muchos años y ahora otra vez lo están ofertando. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que no queda más que usarlos. Entonces, pues, esta tabla es básica, donde ustedes tienen valores normales. Valores normales del índice cardíaco, pues creo que todos lo dominan. Del volumen stroke, que ustedes lo calculan prácticamente todos los días en las unidades que tienen eco. El volumen stroke, volumen sistólico, volumen latido, indexado, que es lo mismo. Solo acá que es del área de superficie corporal. La presión arterial media. Y aquí vamos, donde suelen tener dificultades. Tenemos resistencias vasculares sistémicas, ¿ok? Las no indexadas, 800 a 1200 dinas. Con eso vamos a trabajar hoy. Las indexadas de 1970 a 2390 dinas, ¿cierto? Dinas, centímetro a la quinta por sobre metro cuadrado, ¿ok? Las resistencias vasculares pulmonares, que muchas veces no les hacemos caso, menos de 250 dinas, y las indexadas de 255 a 285 dinas. El trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, que es un dato valiosísimo. Cuando tenemos Swan-Ganz es un dato súper valioso porque pues, nos podrá determinar cuál es el efecto que tiene el inotrópico sobre realmente el trabajo contráctil del ventrículo izquierdo. Entonces, fíjese que está entre 50 y 62 gramos por metro cuadrado por latido. Entonces, muy importante esto del izquierdo y del derecho. Entonces, vamos acostumbrados a trabajar con el indexado, entre 50 y 62 del izquierdo y entre 5 y 10 del derecho. Entonces, nos mide cómo está realmente el trabajo contráctil de ambas cámaras principales ventriculares. Entonces, es un dato súper valioso que, por ejemplo, un paciente que está trabajando a 40 gramos metro cuadrado latido y yo aumento la dosis del inotrópico y ya lo tengo en 50, paro, es suficiente, ya lo tengo donde yo quiero. Entonces es un dato muy valioso. Igual el derecho. Nosotros llegamos a tener el último paciente con Swan-Ganz con infarto del ventrículo derecho que recuerden la terapia sur, tenía 2 de trabajo del ventrículo derecho. Y 1, 2 y 1, 2 y 1. Es una cosa bárbara, como ustedes saben, es prácticamente una vena que no tiene mayormente múscula, pero casi como una estructura de una vena, el ventrículo derecho. Entonces, muy poco efecto había el inotrópico, porque casi no tiene fibra muscular donde pueda actuar. Entonces, era una guía súper importante en el ventrículo derecho. Y claro, vienen parámetros derivados de tomar una adecuada muestra de saturación venosa mixta. Entonces, ustedes ven que tiene el Swan-Ganz en la parte de adelante, ¿no es cierto? Tiene en la punta tiene muchos orificios y en la parte intermedia. Entonces, por acá, por donde va el transductor de presión, donde conectamos el transductor de presión, ¿no es cierto? Es igual que una línea arterial. Por eso me llamaba la atención que yo entro a ver un paciente con Swan-Ganz y le veo con un solo transductor de presión. Entonces digo, ¿qué están midiendo? Y claro, el otro transductor de presión tiene que estar igual en el cero, flebostático, etcétera, y conectado acá. Y en este puerto que está conectado a la región más distal del catéter, ustedes pueden tomar muestras. ¿Y la muestra de dónde va a venir? De los capilares pulmonares, ¿cierto? O lo más cercano al capilar pulmonar. Entonces, esa es la saturación venosa mixta, ¿ok? Y esa saturación venosa mixta que se debe tomar lentamente, que ustedes primero deben tomar una muestra, deben tomar una muestra de sangre entre, algunos dicen 5 mililitros, otros dicen 10 mililitros, habría que ver
cuántos mililitros lleva el catéter, retirar esa sangre, desecharla, y ahora sí con una jeringuilla parinizada tomar la muestra para la saturación venosa mixta. No me sirve la primera sangre que sale cuando yo tomo. ¿Por qué? Porque probablemente no ha recorrido el camino completo que yo requiero y capaz se me tomó del otro orificio que por acá, si está mal hecha la conexión. Pero si yo quiero tomar de acá, fíjense que el camino es largo y puedo tener sangre antigua o me va a demorar. Es preferible desechar y tomar una buena muestra después en el mililitro. Y después lavarlo, porque encontré yo el catéter, el último catéter lo encontré con un coágulo enorme en la punta y por eso marcaba casi la presión sistémica. No era una presión real, realmente estaba disfuncionando, pero seguramente porque alguien dejó que se coagule la muestra que tomaron para saturación venosa mixta. Entonces, todo ese tipo de cosas debemos nosotros conocer. Entonces, de ahí vienen estos parámetros que son calculados, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen la fórmula del DO2, del VO2, de la extracción de oxígeno. Lo que acostumbramos nosotros a hacer con saturación venosa central, realmente fue ideado con saturación venosa mixta, tomado el catéter de flotación de la arteria pulmonar. Pues ahí sí tengo un cálculo lo más cercano a la realidad del DO2. Nosotros tenemos entre 500 y 600 no indexado, ¿no? El VO2 no indexado entre 200 a 250 y la extracción entre 25 a 30%. Entonces, esta tabla es la que ustedes deben dominar para que puedan después tener idea de qué está pasando con su enfermo, porque de acá parten los parámetros hemodinámicos. Hay otras cuestiones también que les encanta sobre todo a los médicos cardiólogos, a ellos les fascina esta cuestión. Nosotros podemos ver estas curvas cuando estamos entrando, después ya prácticamente no las vemos. Por eso es importante cuando yo ya tengo puesta la camisa y empiezo a colocar el Swan Ganz, que todo esté armado ya, que la enfermera tenga el transductor de presión, el eje flebostático, que esté conectado, que esté puesto peso, talla, índice de masa, área de superficie corporal, que tenga ya la constante del Swan Ganz colocada adecuadamente, que tenga todos esos parámetros con nombre todo y hora exacta ya colocados en el monitor. Cuando yo empiezo a colocar el dispositivo, puede entrar midiendo presiones y viendo curvas. Porque si yo voy entrando y, por ejemplo, tengo un paciente que está con fibrilación auricular, debería ver, por ejemplo, las ondas A en cañón. Si tengo un paciente que tiene un taponamiento cardíaco, debería ver que ya no me aparece esta onda Y, que se queda cortita y arranca la otra A, por ejemplo. Eh, en un paciente que tenga falla cardíaca, un choque cardiogénico, voy a ver, por ejemplo, que esta onda X, es esta parte, esta deflexión de aquí, no se ve tan baja y más bien de la A casi que queda arranca la V. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí ya me van orientando de qué se trata. Porque recuerden, esto es una ayuda diagnóstica más del contexto que ustedes tienen clínico, que vamos a ver adelante con unos casos clínicos. Entonces, es también importante entrar viendo la forma de la onda y las presiones. Fíjense ustedes acá. Claro, sería maravilloso que salgan así, ¿no es cierto? Pero nosotros habitualmente vemos así. Y pues claro, aquí nosotros vemos una onda A, nosotros vemos una onda C, ¿cierto? Tenemos una onda V, A, C, V y las deflexiones X y Y. Fíjense que esta Y no desciende adecuadamente, se queda corta acá arriba, ¿sí? Entonces son cuestiones que uno tiene que ir aprendiendo y dilucidando. Pero esta parte de las ondas del pulso venoso son más complejas y realmente poco usadas. Acá nosotros tenemos sí una arteria pulmonar, que como ustedes saben se hace dícrota. Entonces, antes de ir a esta parte, ¿quién me puede ayudar de ustedes, que ya esto revisaron, al menos los mayores, creo que los menores también, cómo uno se va dando cuenta en qué cavidad está cuando ingresa el dispositivo? ¿Alguien nos puede ayudar con eso? ¿Se acuerdan? Doc, por la forma y el tamaño de las curvas. Ya. ¿Qué más? Aparte de la forma y tamaño.
las presiones que vamos a ir viendo, va a haber una variación y aumento de presión. Ya. Dame un ejemplo. Digamos, yo estoy entrando y cómo sé que estoy en aurícula derecha. Porque la presión prácticamente tendría que ser cero fisiológicamente, ¿no? Ya. No Ya. siempre así, pero los pacientes están ventilados, están con presión positiva Sí. en la vía aérea, etcétera, etcétera. Exacto. Pero va a dar una presión baja. Ya, una presión baja, sistólica o diastólica. ¿Sistólica? Sistólica. Prácticamente nosotros no vemos diástole. Ajá. Entonces Sí, estamos sí. viendo de 0 a 5 milímetros de mercurio, a veces llega hasta 2 en el peor de los casos, pero prácticamente sin diástole, ¿verdad? Y los otros deberíamos ver que hay una deflexión positiva A, una deflexión negativa X, una deflexión positiva C y finalmente la V, ¿no es cierto? Lo que vemos en la onda de pulso yugular. ¿Ok? ¿Quién me dice qué pasa cuando entramos al ventrículo derecho? Uno por uno, no tantos. Cuenten. O sea, la onda crecería, Doc, y la onda de aumentaría las presión presiones. 3 o 4 veces mayor que la que se da en la aurícula derecha. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la diástole? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen que yo tengo aquí 5 y acá debería tener en el ventrículo 20. deberíamos tener 20, perfecto. Ya, tienes 20, pero ¿cómo es la onda? Perdón, no soy dibujante, no soy un desastre dibujando, pero bueno. Entonces ustedes fíjense que ya Es tenemos mucho más ondas grande, Doc. exactamente así, prácticamente así, ¿no es cierto? Bueno, más regulares que mi dibujo, pero sistólicas que llegan hasta 20 y diastólicas que se mantienen ¿en dónde? Cercanas a 0, ¿sí? Cercanas a 0, ponemos una línea 0 por aquí, ¿ok? Se mantiene cercanas a 0. ¿Qué pasa o cómo me doy cuenta yo que entré ya en la arteria pulmonar? No, Por la fisura dicrota, exacto. Fíjense que ustedes tienen el dibujo aquí. Suceden dos fenómenos. Aparece la onda dícrota porque es la transmisión ¿de qué? Del cierre. ¿De qué? De la válvula de la arteria pulmonar. Entonces aparece onda dícrota. Y las presiones diastólicas se elevan. Fíjense que aquí nosotros tenemos prácticamente 20 milímetros de mercurio, ¿sí? 20, 20, 15, 21, 21, 18, 18, 22. Entonces, el momento que esto cambia y aparece el dícrota y la diástole aumenta, yo ya sé que estoy en la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, esas son... Y el paciente que tenemos en la unidad fácilmente hacía todo eso. Entonces, lamentablemente ninguno de ustedes tuvo cuando yo le tuve que hacer enclavar en los 2 turnos, porque estaba fuera, totalmente fuera. Ese paciente fácilmente hacía onda dícrota, subía la diástole, hacía dícrota y finalmente terminaba haciendo el fenómeno que vamos a ver acá. Entonces, ya hizo dícrota y cuando yo tengo inflado el globo y cercano a los capilares pulmonares, entonces fíjese que aquí está dícrota con la diástole un poquito alta y finalmente se aplana. Pero no es que se quede quietita, sino que más o menos sigue el ritmo inspiración-expiración. Ahora, aquí hay algunos gráficos. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué significan estos gráficos de acá? Esto está el 1, 2, 3. ¿Dónde está esto de acá? ¿Cuál es el ideal para realmente que la punta del catéter sienta que se transmite la presión desde el lado izquierdo del corazón? ¿Qué es lo ideal y por qué? No, nadie. o sea, Sí, debería estar en la zona 2, después. no. Aquí hay un truco. En
el dibujo. En la zona 3 debería estar, porque Es la es zona cuando hay ujú, cuando hay las que, presiones. La zona 3 habla de que la presión en la arteria pulmonar es mayor a la presión alveolar y también, pero menor a la presión venosa. O sea, en este sentido, aquí es donde se produce lo que es el shunteo, digamos. Entonces, aquí es donde si yo enclavo el catéter, digamos que igualo las presiones o puedo determinar la presión del otro lado del corazón, en este caso de la aurícula izquierda. pero seguro que es en zona 2 o zona 3. 3, doc. Ya. Y ahí, ¿cómo están las presiones? Verás que este cuadro tiene una trampa, ¿no? En la zona 3, la presión de la arteria pulmonar es mayor que la presión alveolar. Ya. ¿Y qué más? Mm, Los mayores. ¿No? Nada. Bueno, lo que nosotros buscamos es que exista una transmisión en este sentido, ¿cierto? Es decir, la porción de la aurícula izquierda transmite a través de las venas pulmonares una presión que teóricamente en la zona 3, ¿sí? De West, nosotros podemos identificarla desde el lado arterial. ¿Por qué? Porque en teoría en esa región nosotros tenemos ¿qué? ¿Esto o esto? ¿Cuál de los dos? Razonemos. ¿Cuál de las dos nos interesa? el último, doc. Exactamente. Está bien. El último. Es el último. ¿Por qué? Porque nosotros debemos llegar acá a un equilibrio de presiones, ¿no es cierto? Porque si fuera esto, simplemente nosotros transmitiríamos hacia el otro lado. Entonces, está bien. Lo que necesitamos es esta cuestión. Y cuando tenemos eso, nosotros podríamos confiar de que la transmisión de este tipo de presiones de la aurícula derecha pasan por las venas pulmonares hacia, ¿qué? Hacia el capilar venoso y finalmente se equilibraría con la presión del capilar arterial pulmonar. Entonces, en eso se basa. ¿Cuánto de verdad tiene eso? ¿Cuánto no? Pues fisiológicamente sí está justificado, pero en un ambiente normal, en un ambiente de no ventilación mecánica, en un ambiente probablemente de no alteraciones en la que afecten demasiado las presiones de la aurícula izquierda. ¿Y cuál es una patología que predilectamente afecta a la aurícula izquierda? ¿Alguien? No. Las lesiones de la válvula mitral. Entonces, cuando hay una gran afectación de la válvula mitral, probablemente nosotros tengamos transmisión ¿de qué? De las presiones del ventrículo izquierdo. O cuando nosotros tenemos drenajes anómalos de venas pulmonares, ¿sí? O tenemos algún grado de estenosis. Entonces, todo ese tipo de patologías previas nosotros debemos ir evaluando para ver si mi medición es absolutamente fidedigna, ¿ok? Ahora, esto es una discusión siempre de nunca acabar. Siempre estamos emproblemados un poco con el hecho de que la precarga y no la precarga, que etcétera, etcétera. Ustedes saben que la forma de valorar ahora la precarga es básicamente con
con el asunto de predictores dinámicos, ¿no? Los predictores estáticos básicamente no nos sirven. Entonces debemos trabajar con predictores dinámicos. Pero una forma de tener un gran uso del catéter de flotación de la arteria pulmonar es nosotros tener la presión en cuña de la pulmonar. Y como ustedes pueden leer acá, es la medida mediante la cual se pueden evaluar los cambios del agua pulmonar. ¿A través de qué? De la presión hidrostática capilar pulmonar. Entonces, las pequeñas venas y capilares pulmonares representan aproximadamente el 40% de resistencia muscular pulmonar total. Este valor puede ser aún mayor en pacientes críticamente enfermos. ¿Por qué? Porque puede haber venoconstricción habitualmente cuando hay hipoxemia. Entonces, la presión capilar hidrostática pulmonar siempre es mayor que la presión en cuña de la pulmonar. Y se puede utilizar la presión en cuña para estimar más o menos la contribución de la presión hidrostática capilar al edema pulmonar. Entonces, nos puede dar una idea de cuán congestivo está nuestro enfermo, especialmente una congestión central, una sobrecarga central, ¿ok? A través de la medición. No ha demostrado ser un buen predictor de precarga, porque igual es estático. Alguna vez decían que no, haciendo una PCP, le das un reto de fluidos y le mides nuevamente, ya es un predictor dinámico. No es precisamente aquello. Y tampoco es que ha demostrado mayor cosa, no ha demostrado ser superior a una prueba dinámica. Pero sí nos puede dar una idea de cuán congestivo está nuestro enfermo y nos sirve, según los criterios, por ejemplo, el choque cardiogénico, para determinar si un paciente realmente está o no en choque cardiogénico, que también hay que agarrarlo un poco con pinzas. Entonces, si ya está colocado un catéter, pues nos puede dar una buena ayuda de cómo está realmente la congestión vascular pulmonar al medir la presión en cuña de la pulmonar. Pero hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, nosotros podemos medir la presión en cuña de la pulmonar, pero hay gran afectación sobre todo lo que tiene que ver con la respiración, inspiración y expiración, y cuando el paciente está en ventilación mecánica y cuando no, porque ustedes saben, por ejemplo, cuando nosotros estamos en ventilación, estamos sin ventilación mecánica, nuestro proceso es de ¿qué? Inspiramos y ¿qué presión hay dentro del tórax? ¿Cuál es la que aumenta? Es una presión, hace presión negativa, aumenta la presión negativa. Exactamente. pulmonar, sí. Y cuando hay ventilación mecánica, es exactamente lo contrario, ¿cierto? Porque estamos ejerciendo presión positiva hacia la vía aérea y por consecuencia intratorácica. Y eso hay que tener muchísimo cuidado porque a veces las traducciones de los textos de otros países nos tienen a confundir porque dicen respiración espontánea, ventilación mecánica. Y a veces pensamos que el hecho de que diga espontáneo, estamos directamente pensando, en secuencia espontánea continua del ventilador. No, porque ella tiene presión positiva. Entonces, mucho ojo con eso. Siempre es objeto de confusión en los estudiantes cuando piensan que el hecho de que habla de ventilación espontánea es porque está en modo espontáneo. Y no es así, es cuando no tiene presión positiva. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, durante la inspiración espontánea, las presiones intratorácicas disminuyen, o sea, se hacen más negativas, que acabamos de hablar hace un rato. Durante la expiración aumenta las presiones intratorácicas más positivas y en la presión, en la ventilación mecánica al revés. Para minimizar el efecto ciclo respiratorio sobre las presiones intratorácicas, las mediciones se obtienen al final de la expiración. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, están haciendo un enclavamiento de la pulmonar, ustedes tienen que fijarse en el monitor cómo está la cuestión de la respiración. Perdón, mis dibujos son terribles. Entonces, ¿cuándo yo debería medir? Cuando tenga al final de la expiración. Entonces, inspiración, expiración. Al final de la expiración, donde empieza a arrancar, aquí yo debería medir, por ejemplo, la presión en cuña de la pulmonar. ¿Ok?
¿Por qué? Porque teóricamente se está anulando el efecto de la presión positiva que tiene el ventilador mecánico, que ahí es más fácil, o cuando el paciente está sin ventilación y está respirando solo. Entonces, ahí es donde mejor puedo apreciar la presión en cuña pulmonar, porque en teoría podría estar anulando los efectos de la presión, del aumento de presión negativa a la presión positiva. De hecho, eso hay que tener muchísimo cuidado cuando ustedes midan. Por eso siempre el monitor tiene que estar acompañado de la pletismografía. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Estamos claros? Porque yo veo que agarran y le miden ¿Podría donde repetir de nuevo? Ya. No entendí bien. A ver. Nosotros cuando estamos haciendo la medición de la presión en cuña pulmonar, ¿qué hacemos? Cogemos el Swan-Ganz y aplastamos la jeringa de aire que tiene más o menos 1.250 centímetros cúbicos o 1.5 centímetros cúbicos. Entonces, aplastamos y ponemos un seguro. Entonces, ¿qué va a pasar? Está dibujándose esta línea, que es la medición de la presión de la arteria pulmonar, y empieza, ¿qué? A disminuir. O sea, sucede este fenómeno, este de aquí. Está latiendo, 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 y yo doy el 1,5 centímetros de aire en el émbolo, y esto empieza a disminuir, y se forma este trazo, el trazo de enclavamiento, ¿sí? O la presión wedge, que dicen los gringos. Entonces, ¿dónde debo medir exactamente? Porque me dan muchas mediciones aquí. Tienes esta presión de aquí, esta presión de aquí, esta presión de aquí, no es la misma. Entonces, para poder tener una medición fidedigna, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar el final de la expiración. Entonces, aquí estoy yo representando como que fuera la curva de la respiración del monitor. ¿Ok? Entonces, ¿dónde tengo que buscar yo? Más o menos aquí, donde termina la expiración e inicia la siguiente inspiración. Entonces, este es el momento donde debo medir yo la presión en cuña pulmonar. Afortunadamente, los monitores tienen una forma que hice establecer y con el dedito o con flechas de arriba abajo yo puedo ponerla justo en este sitio. Entonces, es el momento perfecto para poder medir. Porque de pronto yo le mido acá y me sale 18. Digo, no, está congestionado. Y le mido acá y me sale 11. Entonces, es otro enfermo. Entonces, esas son las cuestiones que ustedes deben dominar, porque este tipo de cosas no está fácilmente descrito en los libros. Y ahí es donde vienen las confusiones, las malas interpretaciones. Y a este paciente que yo le medí acá la presión en cuña pulmonar y que me dio 20, empiezo a meterle furosemida e inotrópicos como loco y el paciente no responde y más bien se me va para atrás. De pronto es porque realmente tenía 11 y yo hice una mala interpretación de la medición, porque no sabía dónde medirla. Entonces, y eso pasa, créanme, con muchísima frecuencia. Por eso dicen que interpretar el catéter de Swan-Ganz es un arte. No es tanto un arte, sino que hay que conocer. Y como cada vez revisamos menos, porque tengo el eco y porque tengo otros medios menos invasivos, estos detalles quedan en el aire y nadie les enseña, nadie les dice porque hay poca experiencia realmente en el manejo. Yo tuve la suerte, entre comillas, de trabajar muchísimo con estos dispositivos porque no teníamos eco, pues no había más, y tenemos mucha cirugía de corazón. Entonces, de ahí viene el aprendizaje, y esto no está, por ejemplo, ustedes cogen un solo texto y ahí está todo, no, es muchísimo, porque esto se estudió muchísimo. Imagínense que en otras épocas en las que yo no estaba en la unidad, no estaban mis maestros, todo paciente con doble vasoactivo tenía que amanecer con Swan-Ganz, si no el posgradista o residente era expulsado de la unidad. Pues imagínense con unidades tan grandes que tienen muchos pacientes doble vasoactivo, estaríamos locos. Peor un paciente con SDA de ley tiene que estar con Swan-Ganz. No entiendo mucho por qué, pero tiene que estar. Entonces esa era la orden. Entonces... No, pero creo que en ese al menos en Prono no debería, no tendría, porque ahí lo de las zonas ya se cambia, porque se homogeniza el reto que le hace Prono al paciente. Sí, Entonces no yo tiene... creo que ahí ya no... Pero recuerda que el Prono lo tenemos más o menos del 2009-10.
ampliamente aceptado. Antes de eso era pecaminoso poner a un paciente en prono, no existía. De hecho, en el 2009, 2010 hubo mucha controversia, porque recuerden que los primeros trabajos en prono, uno de los primeros trabajos en prono que tuvo éxito después no pudo ser replicado. Y tal es así que en la primera pandemia de influenza, muy poco pronábamos realmente. En la segunda sí pronábamos, en la primera no, en la de 2009 casi nada. Había muy poca gente, especialmente, entiendo yo, si no estoy claro, el doctor Paredes, el doctor Ceballos, que pronaban. Y ahí los demás no. En el 2011 ya como que se aceptó un poco más y los trabajos, especialmente españoles y franceses, ya pudieron replicar los beneficios del prono. Y ya hablemos que 2009, 2011 ya se empezó a dejarse de usar el Swan-Ganz, y en ese caso está pronado, no tendría valor. Y ya vamos a ver algunas particularidades que, así esté en supino, tiene el catéter de Swan-Ganz. Eso vamos a ver casi al final. Pero de aquí hay alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, sigamos entonces. Aquí está justo lo que estábamos conversando. ¿Qué efecto tiene la PIP? Porque mucha gente dice, no, si está con PIB alta ya no me sirve la presión cuña pulmonar. Entonces hay que revisar lo siguiente. La PIP también transmite presión al espacio vascular, eso tenemos claro. La distensibilidad pulmonar es el principal determinante de la cantidad de transmisión de presión. Es decir, pacientes que tienen compliance baja, la transmisión de la presión es mínima. ¿Hacia qué? Hacia la vasculatura pulmonar. ¿Sí? Entonces, mientras más duro esté el pulmón, es más difícil que la presión positiva que yo le aplico se transmita a los capilares pulmonares. Entonces, realmente poco efecto va a tener la PIP sobre las capilares pulmonares cuando la distensibilidad es baja. ¿Sí? Pero de todas formas, como eso está en muchísima controversia, toda la vida ha sido controversia, se ha llegado a un consenso de expertos. ¿Para qué? Para poder la presión capilar, la presión de enclavamiento pulmonar, poderla ajustar al nivel de PIP. ¿Cuándo debo ajustar? Cuando tengo PIP mayor a 10 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces, se aplica la siguiente regla. La presión capilar, la presión de enclavamiento pulmonar, o la wedge, corregido es igual a la presión medida menos el producto de PIP para 1.36 para 2. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio, por ejemplo, de 16 de presión de enclavamiento pulmonar, con una PIP de 12, más o menos vamos a terminar con una corregida de 11. Esto lo pueden seguir haciendo en el ejercicio en casa, pero cuando estamos sobre 10. Cuando tiene menos de 10, realmente no se ha visto que tenga impacto en las mediciones, pero más allá de 10, sí. Y si no me equivoco, alguno de ustedes en clase, alguno de los grupos, le mandé yo a consultar esta fórmula en alguno de los deberes. Y creo que solamente 2 personas consiguieron la fórmula. Todos los demás ahí se inventaron unas correcciones medio extrañas. Pero bueno, esta es la que más ampliamente está aceptado, ¿no? Escojo la PIP, le divido para 1.36, le divido para 2, y eso le resto de la presión en cuña pulmonar medida. ¿Hecho? Esto en supino, ¿no? Por si acaso. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Ya, perfecto. No se vayan a olvidar de esta fórmula, ¿ok? Igual el video les voy a dejar subido, como es habitual. Ahora, otra cuestión súper importante. Los patrones, aquí tenemos 3 patrones básicos, y aunque esto no es terriblemente exacto ni tajante, pero nos puede dar una idea de cuáles son los comportamientos fisiopatológicos. Ustedes saben que habitualmente distribuimos nosotros el choque con una fisiopatología distributiva, una fisiopatología cardiogénica, una fisiopatología hipovolémica, que puede ser hemorrágica o no hemorrágica, y una fisiopatología obstructiva que puede ser intracardíaca o extracardíaca, pues ser TEP o taponamiento cardíaco. Y de ahí podemos tener los estados mixtos, ¿cierto? Un paciente que tenga choque distributivo pero hace miocardiopatía séptica y termina en un choque mixto. O un paciente con choque cardiogénico que se infecta. O un paciente con choque hipovolémico que hace un infarto tipo 2.
Entonces se pueden superponer. Pero cuando el patrón es puro, nosotros deberíamos entender que en un choque distributivo tenemos una PVC normal o baja, una presión de oclusión arterial pulmonar normal o baja, que estos habitualmente se corresponden, índices cardíacos altos, resistencias oculares sistémicas bajas, VO2 normal, alto o bajo, pueden encontrar cualquiera de los estados, y un DO2 habitualmente elevado. En el cardiogénico, alta PVC, alta PCP, bajo gasto, altas resistencias, porque siente un poco la hipovolemia y reacciona el sistema vascular. Esto ya es parte de la fisiopatología que ustedes vieron en el primero, en el segundo semestre. El VO2 bajito, habitualmente porque célula ya no puede consumir más. Y el DO2, digamos, no es que no pueda consumir, sino que no tiene quien le dé, porque el DO2 está bajito porque no hay flujo. Y el hipovolémico, pues con PCP habitualmente baja, presión en cuña baja, el gasto cardíaco bajo, porque no tiene con qué alimentar. Las resistencias altas, porque como les digo, siente el hipovolemia y cierra las resistencias. El consumo puede estar alto, y el DO2, el delivery, puede estar disminuido porque no hay adecuado flujo. Pero esto es básicamente patrones, como les digo, es cuando hay estados puros. Entonces, nosotros en choque cardiogénico. Doc, una consulta. Claro. ¿Puedo usar también los cuadrantes de Forrester para clasificar los choques? Sí, ya vamos hacia allá. Ya vamos hacia allá. Entonces, como les dije hace un ratito, ¿no? ¿Qué es lo que habitualmente encontramos en el pulso venoso yugular? ¿Problemas en qué? En la diástole auricular, ¿ok? Porque tenemos un paciente congestivo, entonces empieza a tener menos profundidad esta deflexión, ¿ok? Pero vamos hacia lo que quiere el Anthony, que aquí están los cuadrantes de Forrester, ¿cierto? Entonces tenemos primer cuadrante, patrón normal, segundo cuadrante, que vamos hacia el edema pulmonar, cuadrante 3, cuando tenemos hipovolemia, cuadrante 4, cuando tenemos choque cardiogénico. Realmente esta clasificación de Kimball Forrester, que es el nombre completo, fue creado para los pacientes de insuficiencia cardíaca con catéter de Swan-Ganz. Entonces, esto no debemos confundir. A ver, los cuadrantes de Forrester sirven en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Para qué? Para ver en qué momento de la insuficiencia cardíaca está el enfermo, donde yo pueda tomar una acción terapéutica. Es decir, si lo tengo al paciente acá, con buen gasto, o sea, sobre 2.2 litros, índice, 2.2 litros minuto metro cuadrado. Lo tengo con una PCP menor a 18, ¿sí? Y lo tengo con una perfusión normal, ese paciente está en una insuficiencia cardíaca compensada, ¿sí? Insuficiencia crónica probablemente compensada. Si en este paciente mantengo un buen índice cardíaco, pero la presión en cuña pulmonar se me trepa de 18, estoy caminando hacia el edema pulmonar, cuadrante 2, ¿sí? Entonces, tengo un paciente en falla cardíaca que está congestionándose y yo necesito abrirle resistencias, ¿sí? Porque seguramente me están acá aumentando las resistencias de las 2300, 2400, y la PCP está alta cuando está bien medida y está haciendo congestión vascular pulmonar, se está llenando de agua. Entonces, a este paciente tengo que tratarlo con diurético esencialmente, y si está hipertenso, pues lo trato con vasodilatadores. El paciente también puede tener un índice cardíaco bajo, pero puede estar con PCP baja. Es un paciente con insuficiencia cardíaca deshidratado. ¿Por qué? Porque en estos enfermos se utiliza mucho diurético. Entonces, también puede estar descompensado y caer su índice cardíaco. ¿Por qué? Porque está con falta de líquidos. Entonces, en estos pacientes, este es el más complejo de todos, porque yo sé que está deshidratado, pero ¿cómo lo hidrato? Porque un reto de fluidos lo puede mandar acá, al choque cardiogénico, donde tengo alta PCP, bajo índice cardíaco y seguramente estará hipotenso. Entonces, para eso me siguen los cuadrantes de Forrester, ¿sí? Entonces, una clasificación de la falla cardíaca aguda
según los hallazgos que yo tengo a través del catéter de flotación en la arteria pulmonar. Para eso fue creado. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que aquí es choque hipovolémico, que es choque cardiogénico. Sí, pero es en el contexto de un paciente en falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de unidades hace muchos años, cuando teníamos un paciente en choque cardiogénico, tenía que estar con Swan-Ganz para saber dónde está y cómo lo manejo. El manejo no ha cambiado demasiado. No sé quién le esté dando ahora insuficiencia cardíaca, y yo antes daba insuficiencia cardíaca y utilizaba mucho esto, porque nos sirve bastante para la terapéutica. Entonces decía, en este lugar al paciente le van a poner diuréticos, ¿hasta dónde? Hasta donde no me llegue acá tampoco. Entonces, importantísimo que la perfusión. En este paciente es el momento de ¿qué? De cortar el círculo vicioso del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿con qué? Con espironolactona. Acá es importante bloquear que el tono simpático me siga incrementando para que las resistencias no sigan aumentando. Entonces, ¿qué es importante allá? El beta bloqueante. Entonces, esto sirve muchísimo para el paciente que tiene falla cardíaca, ¿sí? Entonces, no confundamos un poco porque a pensar que esto lo podemos utilizar en todos los estados de choque. Es una guía, porque igual no va a cambiar que el índice esté bajo, que el PCP esté alta, pero esto es más enfocado a la falla cardíaca. Y acá tenemos, también es controversial, bueno, ahora ya hay más consenso sobre aquello, pero fíjense, les quiero hacer notar lo siguiente. Acá nosotros estamos, perdón un ratito, nosotros estamos hablando acá de qué? Definición de 1980 o antes. 18 milímetros de mercurio en la presión en cuña pulmonar. Acá, en el estudio Shock del 99, mayor a 15. ¿Sí? Igual, índice cardíaco menos de 2.2. Índice, ¿no? No gasto, índice. Y acá habla más bien en el 2016, más lo que tiene que ver con la perfusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en 2016 la mayoría de países desarrollados ya no tenían Swan-Ganz, ya no utilizaban Swan-Ganz, o lo utilizan muy pocas veces. Entonces la definición está más basada en la presión arterial y la perfusión tisular. Pero fíjese que esto cambió, entonces es preferible utilizar un corte de 15 milímetros de mercurio y no como los cuadrantes de Forrester que tienen el corte en 18. ¿Sí? 18 de pronto es ya demasiado tarde para el enfermo. ¿Alguna pregunta o duda de esta cuestión del choque cardiogénico? ¿Sí estamos claros los patrones? ¿Sí? Sí, doc, sí, está claro. Bueno, entonces vamos a ver el primer caso clínico, ¿ok? Fíjense, nosotros tenemos acá una mujer de 80 años que acude al servicio de urgencias a las 4 de la madrugada por referir disnea, de reposo y aparición súbita, con tos seca y dolor torácico, pero este dolor es opresivo. Está irradiado al cuello. Esta enferma tiene antecedentes ¿de qué? De hipertensión arterial de larga evolución y un infarto de miocardio previo. En la exploración física la encontramos hipertensa, 220-130, taquicárdica, 100 latidos, taquipneica, 30 respiraciones por minuto, satura 70%, COVID diríamos ahorita, pero bueno, no es el caso. Porque en la auscultación tenemos ruidos rítmicos rápidos, tiene subcrepitantes. Recuerden que el subcrepitante es patognomónico de la congestión pulmonar de origen cardíaco. Y sibilancias que también se pueden presentar en el paciente que está congestionado. En ambos emitoras, que es importantísimo. El electrocardiograma taquicardia sinusal a 110 con inversión de la onda T de B1 a B6. Radiografía del tórax, patrón en alas de mariposa y un péptido natriurético que esté elevado, pero no muchísimo, ¿sí? El paciente ingresa a terapia intensiva, se le coloca un catéter de flotación arteria pulmonar y nos da los siguientes parámetros. Gasto cardíaco de 3, índice cardíaco de 2.1, presión de la cuña de la pulmonar de 27, índice de resistencias vasculares sistémicas de 5.500, PVC de 20 y un trabajo sistólico del ventrículo izquierdo de 45, con VO2 de 100 y DO2 de 400. ¿Qué pasa con este enfermo? Les escucho. Esta enferma, perdón. ¿Algún voluntario que esto no es calificado? El cuadro clínico es bastante claro, ¿no es cierto? La paciente está infartando otra vez.
Pero Luego tenemos, es una paciente que se está infartando y está haciendo un choque cardiogénico franco. ya, Y en este caso el ventrículo izquierdo no es suficiente, no, algo pasa en el izquierdo. ya. Entonces yo les pongo esta ayudita acá. Fíjese, gasto cardíaco bajo, estamos claros. Índice cardíaco 2.1. ¿Cierto? Entonces está bajo. ¿Qué tenemos? Está- Presión en cuña pulmonar. 27. ¿Qué está? Alta, ¿verdad? Estamos hablando de un corte entre 15 y 18. Ujú. Resistencias vasculares sistémicas, 5.500. Tenemos hasta 2.390 dinas. Altas. PVC elevada también. Trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, 45. Y vemos que es desde 50 hasta 62. ¿Ok? VO2, 100. Lo normal es 200. Y VO2, 400, está elevado. Entonces, ¿qué patrón tenemos? Patrón de choque cardiogénico. Pero no está hipotenso. Cardiogénico, mucho. No está hipotenso, no está hipotensa, y tampoco tenemos acá datos de ¿qué? De hipoperfusión. ¿Sí? No se ha puesto aquí que esté el llenado capilar prolongado, no se ha puesto que la piel esté fría, que esté pálida, que esté diaforética, y nada de eso. Entonces, ¿qué sucede? Esta enferma, si bien es cierto, está acá, con índice cardíaco en 2. ¿Cuánto les puse? 2.1, ¿cierto? Entonces está aquí, en el límite. ¿Ok? Y tenemos una PCP elevada. Pero no hay signos de hipoperfusión. Está como quien dice una zona gris entre el 2 y el 4. ¿Sí? Entonces, esos son los pacientes que nos dan problemas, porque si yo les pondría, es un paciente que está con 2.3 y con PCP de 25, diríamos, ya, aquí está tranquilo. Pero en esos pacientes que los tenemos acá, con el índice, con las justas, con la PCP ya elevada, ¿qué harían ustedes? Y yo solucionaría lo que está, a mi criterio, es, complicando más, que en este caso me parece congestión, dado por resistencias elevadas, y eso, de momento, el miocardio está aguantando, tiene un índice cardíaco ahí borderline, pero ya mismo cruza, entonces yo eliminaría resistencias, quitaría líquidos y vería cómo responde el gasto cardíaco. Ya, ¿y cuáles serían tus acciones terapéuticas para hacer eso? En este caso podría ser primero diurético y beta bloqueador. Ya. Eso de ¿Con primera qué, mano. con qué sentido el beta bloqueador? Baja las resistencias vasculares sistémicas. ¿Qué beta Y bloqueador? de esa, ¿Cuál te gusta? a ver, para este caso. Porque es una paciente que está infartando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Abrirle las resistencias, bajarle la frecuencia, las dos? ¿Bajarle la presión? ¿Cómo elijo yo un beta bloqueador en un paciente infartado? Un paciente en falla, bueno, sí está en falla realmente. ¿Opiniones? Ven que esto no es calificado, ¿no? Y somos poquitos, además. O sea, podríamos entonces ahí mejorar disminuir la frecuencia para disminuir también el consumo de oxígeno y después mejorar también el trabajo respiratorio, el trabajo, perdón, cardíaco. Ya. Con eso también, sí, eso se podría hacer. Si bajas la Y frecuencia, también baja el gasto. Ahí estamos con gasto de 2.3. De 2.1. Entonces, acuérdense siempre, los determinantes del volumen sistólico y del gasto cardíaco, que son distintos, y esto lo hemos discutido millones de veces. Volumen sistólico, precarga, poscarga, contractilidad. Gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia. ¿Ok? Entonces, esta paciente que está infartando, muy probablemente su volumen sistólico sea bajo.
No tanto, pero bajo. Y eso es fácil de saberlo con esta medición. ¿Cómo lo harían fácil? Cogen una calculadora y dicen, a ver, tiene un gasto cardíaco de 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos mililitros son? 3.000 mililitros, ¿no es cierto? Porque son 3 litros. ¿Dividido para cuánto? ¿Cuánto está de frecuencia? 100 latidos por minuto. Entonces tenemos un volumen stroke de 30. ¿Sí? ¿Sí entendieron de dónde salió eso? Sí, Doc, Sí, sí. Ya, entonces tenemos un volumen stroke de 30. Entonces, ¿le conviene bajar la frecuencia a esta enferma? O sea, sí, todo infartado debe bajarse la frecuencia. Se pone más lento, tiene más tiempo de diástole, se llena mejor, las coronarias se llenan mejor en diástole, de acuerdo, absolutamente de acuerdo, pero con ese índice, O sea, como yo le decía, Doc, a mi criterio es la resistencia lo que le está jodiendo más. ya, Entonces, entonces, la ¿cómo? taquicardia le está compensando el gasto. Entonces, yo la frecuencia Ya, no le toparía. ya, pero el betabloqueante sí le topa la frecuencia. Entonces, fíjense en este detalle que no está poniendo atención. 220, 130. ¿Sí? Entonces, sí, hay que disminuir la congestión, perfecto, diurético, se fue, muy bien. No sé qué impacto tenga en la precarga del volumen sistólico, de pronto todavía tiene mecanismos de defensa como para mantenerlo, pero lo que está molestando acá es la congestión, entonces vamos a descongestionarla, porque la paciente está hipoxémica, severamente hipoxémica. Pero otro problema, otro lugar donde podemos actuar es acá, en la presión. Entonces, si yo tengo una paciente que está en límite por acá, ¿puedo utilizar qué? Nitroglicerina como vasodilatador. Controlo la presión arterial, vasodilato, abro resistencias, permito que ese corazón no esté contra tanta resistencia y el ventrículo izquierdo probablemente tenga mayor facilidad de latir y aumente ¿qué? Su trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Doc, en este caso, ¿cuál entra primero, la nitroglicerina o el diurético? La nitroglicerina. O sea, realmente deberían entrar juntos, ¿no? No habría que esperar. ¿Por qué? Porque el paciente está muy hipoxémica, pero también está con un riesgo de stroke a esta presión. Entonces, mientras tú vas instalando la nitroglicerina, empiezas con una dosis de carga de furosemida. Con cuidado, porque de aquí también se puede ir hacia el otro lado. Pero igual es un manejo conjunto. Entonces, si tienen este escenario, pues pueden echar mano de esto. Es diferente cuando el paciente está acá. Cuando ya está hipotenso. Entonces ahí este paciente ya no se va a beneficiar de vasodilatadores, ya lo que necesita son inotrópicos. Y de acuerdo a la tolerancia del enfermo al inotrópico que tenemos acá, que es la dobutamina y algo de milrinona, muchos de ellos que tienen receptores que ganan hacia la vasodilatación, que terminan haciendo más hipotensión inicial, y eso también está en una ayudita con norepinefrina, aunque no es, si es shock cardiogénico puro, es bastante raro que utilicen. Entonces, para eso me sirve, ¿no? Para poderme yo básicamente orientar dónde estoy. ¿Dónde estoy con este enfermo? Los infartados habitualmente terminan en cualquiera de estos de acá. Hacia la congestión, hipertensos o hacia la congestión con hipoperfusión, que es de acá abajo. Eso tiene que tener muy en cuenta. Entonces, no solamente es para diagnóstico, ¿cierto? Porque ustedes ven esto de acá y dicen, sí, choque cardiogénico no moleste. Siguiente. ¿Me ayuda mucho colocarle un catéter de flotación de arteria pulmonar con toda esta clínica de acá? Pues yo creo que no. No le veo la utilidad realmente. Pero sí me puede servir para las orientaciones de manejo. ¿Ok? Entonces digo, a ver, primeras acciones terapéuticas. Yo voy a echarle al paciente furosemida y voy a echarle nitroglicerina por este infartado. Entonces, después de un tiempo prudente, empiezo a ver efectos, empieza a descender un poco la presión, empieza a saturar mejor al paciente porque empieza a descargar, empieza a orinar, entonces hago una nueva medición. Digo, ve,
A pesar de que el índice cardíaco puede ser que esté por ahí mismo, no haya mejorado muchísimo, ya la PCP bajó, ya las resistencias vasculares sistémicas han disminuido, el trabajo del ventrículo izquierdo pero pudo aumentar un poquito, el VO2 aumentó un poquitín, el DO2 aumentó. Entonces digo, ya tengo un efecto y vamos llevando al paciente hacia allá. Entonces digo, ¿sabes qué? Me orinó 3000 en una hora y de pronto empiezo a ver que el índice se me empieza a caer más, empiezan las resistencias otra vez a subir, aunque la PCP y la PVC siguen bajas. Entonces digo, un ratito, a este paciente probablemente lo estoy llevando para acá. Le estoy deshidratando demasiado. Y el paciente más bien se me está cayendo el índice, aunque la PCP no está alta. Entonces, en este paciente, mi acción terapéutica me está llevando a otro lugar, no a la normalidad, sino que estoy exagerando y me lo estoy llevando a la hipovolemia. Entonces, ¿por qué se vuelven a subir las resistencias en el paciente hipovolemia? ¿Por qué? Porque el cuerpo, los receptores sienten la hipovolemia y hacen descarga simpática nuevamente y vuelvo a cerrar resistencias. Entonces, en lugar de hacer un bien, ¿qué pasó? Le causé más caída del índice porque lo deshidraté. Entonces, en esas situaciones es muy útil para el manejo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda en este caso? Sí estamos claros qué pasó y por qué. Sí, doctor. Sí, seguro, segurísimos. Que a mí me interesa ahorita que Sí, doctor. tengan muy clara esta cuestión porque muy pocas veces van a volver a ver, van a volver a usar. Y lamentablemente hay gente que nunca quiso aprender, nunca quiso usar y está en unidades donde no tienen idea de cómo usarlo. Recuerden que son más de 40 compañeros que ya salieron del posgrado y que, claro, tienen muy buena formación en general, que tienen muy buena formación en ecocardiografía, pero no tienen ecocardiógrafos. Y eso está pasando a muchísimos que trabajan en las UCIs respiratorias. No dejan meter los ecocardiógrafos a las UCI respiratorias privadas. No entran, simplemente no. El cardiólogo dice, no, allá no entra. Y están en serios problemas al momento de manejar pacientes hemodinámicamente inestables. Entonces, me interesa que tengan claro cómo funciona, para qué me sirve y cómo le puedo dar mayor utilidad. Porque si entro, hago este diagnóstico y salgo, sí, o sea, de pronto solamente con la clínica ya sabía que estaba pasando esto, pero le puedo sacar más provecho en el manejo y tratar de tener al paciente acá. No irme para acá, no irme para acá y sacarlo hacia acá, que es mi idea en este paciente con choque cardiogénico. Listo. Vamos a pasar a choque obstructivo extracardíaco. ¿A qué me refiero? A obstrucciones que están fuera del torrente sanguíneo. Es decir, ejemplo típico, el taponamiento cardíaco o el neumotórax de atención, ¿sí? No es lo mismo que una TEP, aunque los dos son parte del choque obstructivo y la fisiopatología, el comportamiento es parecido, el origen es distinto. Entonces, ¿qué pasa en el taponamiento cardíaco? La presión pericárdica altera el llenado diastólico ventricular esencialmente, ¿sí? Disminuye la precarga, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Entonces, si disminuye el volumen sistólico y el gasto cardíaco, ¿qué va a sentir el cuerpo? Disminuye el volumen, el cuerpo se siente en un estado de hipovolemia, entonces hace descargas simpáticas. ¿Y qué hace? Cierra resistencias. ¿Ok? Entonces eso ténganlo siempre en mente. Cuando nosotros entramos con el catéter, podemos ver este fenómeno. Este es un paciente en ventilación espontánea, ¿no? Digamos en respiración espontánea. Entonces, normalmente cuando uno inspira, esto debe disminuir. Pero curiosamente en estos enfermos aumenta. Esto se llama, ¿cómo? Signo de Kussmaul, ¿cierto? Incrementa la presión en la aurícula derecha con la inspiración, que debería ser al revés. Debería caer la línea de las presiones.
Entonces, mucho ojo con esto. Fíjense estas diástoles súper altas en el atrio derecho. ¿Ok? Entonces, fíjense en esta paciente. Ejemplo típico. Paciente 84 años, sometida a bypass coronario. Reparación de válvula mitral. 5 horas después de la cirugía se la valora, sigue intubada, ventilada, ventilación positiva, intermitente, PAFI de 50, CO2 de 32, recibe infusión de milrinona y noradrenalina. Ella se vuelve progresivamente taquicárdica, su hemodinamia a 143 latidos por minuto, presión media de 65, ¿sí? Hematocrito de 35, presión venosa central de 23, índice cardíaco de 1.4, índice de resistencias vasculares sistémicas de 2.800 dinas, índice de resistencias vasculares pulmonares de 400, presión de oclusión arterial pulmonar en 25, y una nueva radiografía del tórax donde están el mediastino ensanchado, sin infiltrados. Buena temperatura, el drenaje torácico ha sacado 40 mililitros en la última hora, y la línea arterial muestra variación de la presión de pulso mayor al 20% con pulso paradojal. ¿Ok? Entonces, estos valores son normales, anormales, vamos viendo, ¿ok? Taquicárdica, índice cardíaco bajo, ¿cierto? Sí. Resistencias sistémicas 2.800, ligeramente altas, ¿no es cierto? Sí. Esto es súper importante. Resistencias vasculares pulmonares, 400 dinas. Si nosotros vamos a nuestra referencia, debería tener menos de 250. Digamos que son las indexadas, menos de 285. Acá tenemos 400. ¿Sí? Entonces tenemos índice cardíaco bajo, resistencias sistémicas altas, resistencias pulmonares bastante altas. Presión de oclusión de la arteria pulmonar 25, alta, ¿no es cierto? Y pulso paradojal. Entonces, ¿qué pasa con esta enferma? Está en un choque obstructivo. ¿De qué tipo? ¿Quién se atreve a dar un diagnóstico con todo esto? Bien, que es un caso clínico que yo les he puesto ya en examen, creo, al grupo del Anthony hace años. O sea, deberíamos sospechar en un hemorragia en pericardio, es un taponamiento cardíaco por derrame pericárdico con sospecha de que sea sangre el contenido. Exactamente. Entonces es muy común en los pacientes con cirugía, postoperatoria de cirugía cardíaca, ¿verdad? Entonces, por eso es que en nuestra unidad, por ejemplo, los médicos cirujanos cardíacos siempre nos han pedido que tengamos medición inicial y cada cierto número de horas de la PVC. E inclusive en algún momento tuvimos problemas más serios con algún grupo de cirujanos que ya no está. Nos llegamos a un acuerdo de tener PVC continua, porque no íbamos a poner a todos catéteres de la arteria pulmonar, en esa época ni siquiera los vendían ya. PVC continua, ¿para qué? Para ver cuáles son las variaciones en la presión, o sea, en el número como tal, que nos puede dar una idea de que están incrementando las presiones. No vamos a hablar precarga ni de que se parezca, simplemente es una voz de alerta para saber que de pronto ese mediastino se está, digamos, ese pericardio está llenándose, ¿ok? Entonces, fíjense, es un típico patrón de choque obstructivo. Pero si yo tengo un catéter de flotación de arteria pulmonar, yo puedo darme cuenta de qué, de que la presión en la arteria pulmonar va aumentando, de que las presiones vasculares pulmonares van aumentando, porque hasta que me llegue la radiografía y yo vea que el mediastino está ensanchado, probablemente va a ser tarde. Entonces, son formas de monitoreo, ¿ok? Pero nos ayudan finalmente. Que ustedes borran toda esta parte de acá, la presión venosa central, la resistencia, bla, 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 y tienen solamente el caso clínico y todo esto de acá. Tampoco creo que haya dónde perderse. Es claramente una paciente que está haciendo una colección pericárdica y está taponando. Pero de todas maneras, acá yo les he puesto un distractor que es la PAFI, ¿sí? Y la resistencia vascular. Entonces, ¿será que tiene TEP? No sé. Entonces, siempre hay que meter la clínica con el hallazgo. Recuerden que este es simplemente
otro método diagnóstico más. Es otro método de diagnóstico más. Y no es terapéutico. Y eso hay que dejarlo súper claro. ¿Por qué? Porque a través de los años han dicho, no, el paciente que utiliza Swan-Ganz se muere más y por eso no hay que usarlo. Así dice la evidencia. Entonces, la evidencia también dice que nosotros no debemos vacunarnos porque somos médicos. Entonces, cuidado con las evidencias, cuidado con lo que decimos, cuidado cómo interpretamos. Los métodos diagnósticos no se pueden ser valorados en mortalidad. Tienen que ser valorados ¿en qué? En eficacia diagnóstica. ¿Sí? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, ¿cierto? Y no como en términos de mortalidad. Porque ustedes a quienes le ponen un catéter de Swan-Ganz, al que está grave. Entonces, ¿qué posibilidades tiene de morirse? Más que de un paciente normal o habitual. Entonces, mucho ojo con esos conceptos también. Vamos a este paciente con choque obstructivo intracardíaco. Ejemplo típico también. Mujer de 56 años, de edad, que ingresa con aparición súbita de falta de aire y hemoptisis. Presión arterial buena. Ella tiene un historial reciente de un viaje de largo recorrido. El diagnóstico de embolia pulmonar es considerado obviamente que sí y se confirma con angiotensina pulmonar. Primero, la primera pregunta, ¿le pondría o no le pondría un catéter de flotación de arteria pulmonar a esta enferma? ¿Alguno de ustedes se arriesgaría? Si lo hacen. Pero ya está el angiotac, doctor. Sí, pero la pregunta es, ¿le pones o no le pones un catéter de la arteria pulmonar? O sea, taparle la 21 que le quede, no sé. Más que eso, el riesgo de mover los trombos es muy alto. Porque la paciente puede tener trombos en el ventrículo derecho, puede tener trombos en la aurícula, puede tener trombos en la misma arteria pulmonar y tú con el catéter los puedes movilizar tranquilamente. Es diferente cuando está colocado el dispositivo y te hace la TEP. Ahí mejor no lo muevas. ¿Sí? Pero el hecho de tener el dispositivo ahí y con un angiotac, si tengo el dispositivo cerca del trombo, puede ser más fácil la fibrinolisis. ¿Sí? Pero de todas maneras, si ya yo tengo un paciente que tiene una fuerte sospecha de TEP, es preferible no colocar el catéter de Swan-Ganz. Primero porque el introductor es grande, o sea, el pinchazo va a ser grande, va a estar bien dilatado el tejido cerebral subcutáneo, el orificio en la vena es grande, y si yo voy a hacer trombolisis, probablemente tenga una contraindicación muy importante para trombolisis, y el paciente más bien lo complico porque de pronto ya no puedo darle tratamiento, ¿sí? Entonces, esto me sirve solamente si el paciente ya está colocado. Y ahí me hizo la TEP, pues bueno, puedo medir. Pero colocarle con TEP, yo no lo haría. Definitivamente no. No tendría para qué tampoco, las cosas están bastante claras. Pero fíjese en esta enferma. Gasto cardíaco de 3, índice de 1.8, bajos. Presión de encuña pulmonar 30, alta, muy alta. Resistencias vasculares istémicas 4.500. ¿Por qué? Se elevan las resistencias porque hay descarga simpática y aumento de resistencias. La PVC aumentada al igual que la PCP, ¿sí? Trabajo sistólico del ventrículo izquierdo 45, que está levemente disminuido, no dramáticamente disminuido. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo del corazón se mueve lo que el derecho lo permite. Y si el derecho no descarga suficiente hacia la aurícula izquierda, pues menos va a recibir el ventrículo izquierdo. Entonces no va a tener dónde trabajar mayormente. Y las resistencias están altas que impide que el ventrículo izquierdo descargue adecuadamente. Trabajo sistólico del ventrículo derecho 2. Recuerden que el mínimo era 5, ¿cierto? Está por acá, si no me equivoco. Aquí está, de 5 a 10. VO2 bajito, DO2 más o menos en 400, que también está disminuido. Entonces, fíjense, donde nos puede servir mucho es para ver el efecto que pueda tener un inotrópico en este paciente, porque seguramente está en choque, no seguramente, está en choque obstructivo, con un trabajo del ventrículo derecho muy disminuido. Entonces, ¿en qué en qué puede tener real utilidad el catéter? En yo seguir cómo va aumentando o disminuyendo el trabajo del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, de pronto yo hago trombolisis y veo que el trabajo del ventrículo derecho empieza a aumentar, digo, perfecto, y lo estoy liberando.
O hago la trombolisis y no, sigue el trabajo caído del ventrículo derecho. Entonces tengo que buscar alguna otra acción. Por ejemplo, digo, voy a trombectomía mecánica, porque sigue golpear el ventrículo derecho y cuando termina de fracasar el ventrículo derecho, obviamente el izquierdo va a fracasar, el paciente se muere. Entonces, ahí es donde yo le encuentro la utilidad. Pero para hacer diagnóstico de TEP, no, para nada. Corro más riesgos que darle un beneficio al enfermo. ¿Alguna pregunta o duda de acá? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, doc. Perfecto. Vamos, choque distributivo. Fíjese en esta paciente. 79 años, hipertenso, hiperlipidémico, diabético, EPOC. Toma tratamiento con anticolinérgicos inhalados. Presenta fibrilación auricular crónica, toma anticoagulantes. Tras un cuadro de 3 días de tos, expectoración amarilla y fiebre de 38, se presenta tras este cuadro clínico. 24 horas de evolución de fiebre y tos de 3 días. Empeora su disnea, tiene ortopnia, edemas bimaleolares, a la exploración hipertenso, disnea, frecuencia respiratoria de 20, auscultación con sibilancias, crepitantes, taquicardia 110 y edemas que les había puesto ahí arriba. ¿Cómo lo encuentro? Paciente hace shock, entra a terapia intensiva, se coloca un catéter de flotación arterial pulmonar y encontramos gasto cardíaco de 8, índice cardíaco de 6, presión en cuña la pulmonar de 10, resistencias sistémicas indexadas de 600, PVC normal o lo que diríamos bajita, más o menos, trabajo del ventrículo izquierdo ligeramente aumentado, el VO2 en el límite y el DO2 en 800, que está alto. Entonces, esto yo puedo medir y calcular a través del catéter de Swan-Ganz. Entonces, típicamente este enfermo estaría en ¿qué? Un choque distributivo, muy probablemente séptico. Pero ojo, la clínica me habla también de ¿qué? De congestión, al menos periférica. Entonces yo digo, realmente un poco la disnea que tiene este enfermo, la hipoxemia que puede tener este enfermo, está justificado ¿por qué? Porque está congestivo, porque el encuentro edematoso, o porque, o simplemente es porque está infectado el pulmón. Entonces, necesito llenarlo de diuréticos, sacarle mucho volumen o no. Entonces, para el manejo sí me puede servir, porque si tiene una presión cuña pulmonar de 10, muy probablemente la disnea que aqueja este enfermo no tenga que ver con una falla del corazón, sino simplemente con la progresión de su enfermedad de base pulmonar y su sobreinfección. Entonces, por ahí me puede servir para el manejo. O más adelante este paciente realmente empieza a treparse la presión en cuña pulmonar y empieza a caer el índice cardíaco, el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces dijo, ah, ya, perfecto. Sí, este paciente tiene clínica de sepsis, tiene sepsis, pero sus resistencias progresivamente de lo que estaban bajitas empiezan como a normalizarse o llegar al límite inferior, su PCP empieza a elevarse, el índice cardíaco empieza a caer, entonces de pronto está haciendo una miocardiopatía séptica y ahora tiene un choque mixto. Entonces de pronto llega el momento de utilizar ya inotrópicos. Entonces más que para el diagnóstico que, bueno, aquí sí tiene algunas cosas que podrían dejar en la duda, pero en esencia está séptico el enfermo, está infectado, a mí me puede servir más para llevar al enfermo, para manejar el enfermo. Por ejemplo, yo veo en este paciente que ¿cuál sería su primera acción terapéutica aparte de todo lo que sabemos de la sepsis? ¿No? Me refiero a fármacos, ¿qué utilizarían? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿en el manejo hemodinámico, doc, o en qué Sí. manejo? O sea, ustedes llegan, el paciente llega a la terapia intensiva con esto y ustedes dicen, perfecto, no hay eco, no hay nada, y el paciente sí se le ve bastante grave, coloquemos un Swan-Ganz. Y les arroja esto. ¿Qué harían en este punto ustedes? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería su primer orden a la enfermera? Se expone
3 litros de lactato de Ringer, ponle una vía central, o bueno, está invadido, ponle epinefrina, dopamina, norepinefrina, vasopresina. ¿Qué harían ustedes con estos datos? ¿Qué opinan? No, Primero nada. sería un vasopresor, la norepi. Ya. Pero tiene presión arterial de 170/95. Doc, este paciente probablemente se ha intubado y inició ventilación mecánica y en ese sentido la descarga enérgica que tiene desaparecería y prácticamente el paciente se chocaría. Ahí entraría la norepinefrina. Claro. Entonces, fíjense, ese es el arte de manejar la hemodinamia, ¿no es cierto? Entonces, la hipertensión no siempre tiene que ver con resistencias vasculares sistémicas altas, y eso tiene que grabárselo a fuego en la cabeza, porque a veces asociamos resistencias vasculares altas con hipertensión. Y ustedes vean un paciente que está con 70-50 en choque cardiogénico, tiene resistencias de 6,000, pero es hipotenso. Entonces, no son correlacionables, ¿ok? El primerito es, pues fíjese que este paciente tiene 600 de resistencias con 170/95 de presión, ¿ok? Doc, pero si se mantendría esa presión arterial con esas resistencias, ¿sería candidato a poner vasopresor así como está ahorita? No, vasopresor no. Vasodilatador tampoco me atrevería, Claro, ¿sí? claro, o sea, yo me refiero, claro, no van de la mano resistencia y presión arterial, pero con esa presión arterial probablemente empeoraría el estado si meto un vasopresor. Claro que Claro, si vamos a lo que dice ni a una evolución posterior, claro, ahí sería lógico meter sí. vasopresor. Entonces, seguramente como dice Anthony, y yo me alegro mucho que él piense así, porque eso quiere decir que ya va adquiriendo experiencia en el manejo del paciente crítico. Es decir, a esta presión, aguanta, déjala ahí. Es un mecanismo de defensa, es su adrenalina que está tratando de aguantar la sepsis. Seguramente en un rato más que el paciente, a veces ya cuando se sienten atendidos, ya cuando empiezan las primeras acciones terapéuticas, todo esto empieza a equilibrarse y la descarga adrenalínica no es eterna. Y ahí es donde ustedes tienen que entender que cuando el enfermo llega a la terapia intensiva es porque sus mecanismos de defensa seguramente ya se agotaron y fracasaron. Yo no discuto, por ejemplo, que un paciente cuando está en choque séptico necesita estresar volumen. Eso es lo que está escrito en la fisiopatología. Entonces, ¿cómo estresa volumen? Con descarga adrenérgica, cierra venas y eso genera que estresa volumen, aumenta el retorno venoso, cambia la presión media de llenado sistémico y vencemos, ¿cierto? Y aportamos. Pero eso pasa al inicio. Cuando ya nos llega a nosotros los pacientes, habitualmente todos esos mecanismos ya están agotados, ¿sí? Ya están agotados, ya se utilizaron. Entonces, probablemente esto sucede en urgencias y si llega a nosotros así el enfermo, probablemente este pacientito está todavía temprano. En la parte pública ya nos llega súper tarde cuando ya está con doble vasoactivo a veces. Entonces, mucho ojo con esto, ¿no? Ni el hecho que esté hipertenso descarta que el paciente esté en choque, ni toda hipotensión es choque. Entonces, el choque está dado por la hipoperfusión, ¿sí? Porque puede ser que el paciente esté compensado temporalmente, temporalmente. Luego iremos viendo la disfunción multiorgánica, ¿ok? Entonces, los momentos de la hemodinamia, por eso es que puedo tener un paciente de una forma en la mañana y en la noche puedo tener otro paciente totalmente distinto. Como dice Anthony, seguramente este enfermo que ya está fracasando le intubo y tendrá 60-30 en cuestión de 5 minutos. Entonces ahí podría estar un poco más correlacionado con esto. Entonces, los números como tales, tengo que contrastarlos siempre con la clínica. Y eso es lo que nos pasa muy frecuentemente con los dispositivos de medición. Fíjense,
Acá yo tengo resistencias bajas con hipertensión. Perfecto. Pero ¿qué tal que yo tengo aquí 2.200 de resistencias sistémicas y el paciente ya está con norepinefrina? ¿Cómo interpreto yo eso? ¿Quién me ayuda con esto? ¿Cómo interpreto que el paciente ya está intubado, ahorita está con 120/80, pero aquí yo tengo 2.200 de resistencias? ¿Cómo interpreto eso? O sea, ahí estaría inadecuada la dosis del vasopresor, teniendo en cuenta el mismo paciente, claro, que sigue siendo un choque séptico. Ya. Entonces, seguramente la dosis o el tipo de vasopresor que estoy utilizando ya me está teniendo impacto ¿sobre qué? Sobre las resistencias, ¿cierto? Entonces, será el momento de ir regulando la dosis. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con la interpretación, especialmente las resistencias. Por ejemplo, el otro día yo tuve un enfermo que tenía un infarto agudo del miocardio. Era el síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo del miocardio, con elevación del ST, 40 minutos de tiempo puerta aguja. Se encontró 100% ocluida la descendente anterior tercio medio, flujo TIMI 2 después de la PCI, y el paciente estaba con edema agudo de pulmón, choque cardiogénico, un KILIP 4. ¿Ok? Entonces, acciones terapéuticas, bla, 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 bla. No hubo dispositivos de monitoreo, un poco de inotrópicos, le pusieron norepinefrina, no sé por qué, pero salió. Entonces tú dices, bueno, seguramente sí, el índice cardíaco estaba bajo, el inotrópico le ayudó, no sé. No sé qué pasó, pero salió. Otro escenario. Paciente con postoperatoria de cirugía cardíaca, cambio de válvula mitral, ¿sí? No mayores antecedentes, se le cambió la mitral, postoperatorio extubada, sin vasoactivos, sin inotrópicos, gasometría perfecta. A las 6 horas en el postoperatorio inmediato, la paciente empieza a tener un poquito de hipotensión, estaba ansiosa, diaforética, llenado capilar de 6 segundos, diuresis conservada. Se le coloca un dispositivo de monitoreo avanzado y lo que encontramos es un índice cardíaco de 1.2, resistencias de 5.000, ¿sí? Y se le midió por método no invasivo la presión de enclavamiento de la pulmonar en 20. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Choque cardiogénico, bajo gasto postoperatorio, ¿cierto? ¿Cuál sería su elección si la paciente está con 70/30 y está hipoperfundida? ¿Qué fármaco elegirían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Recuerden, está hipoperfundida, tiene un índice cardíaco de 1.2, resistencia de 5.500 y la PCP en 22. ¿Qué fármaco? ¿Qué fármaco? No, ni idea. Ya vamos a otro. Recuerden que al menos los seres mayores están a punto de que la decisión sea absolutamente de ustedes y no tienen a nadie quien preguntar. Y O de sea, pronto, ahí dime. podría usar una dosis baja de norepinefrina con objetivo de mejorar mi presión arterial solo para hacer la introducción del inotrópico, en este caso la dobutamina. ¿Por qué? Porque si entro de una con dobutamina, lo más probable es que la presión arterial no me vaya a tolerar el fármaco. ¿Quién dice Y eso? ahí no sé si el uso de dopamina sea indicado porque tendría un factor más arritmogénico en el caso de que podría incrementar también mis resistencias vasculares. ¿Y quién dice que la dobutamina está contraindicada en ese caso? No, o sea, digo que va a ser difícil la introducción de la dobutamina, pero sigue siendo el ¿Por qué? fármaco de elección porque ¿Por tiene qué? resistencia y perdón, ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser difícil la introducción? ¿Qué crees por la que te hipotensión. podría pasar? ¿Estás seguro? Sí. Sí. O sea, Verás si en que no ese estás hablando de paciente, choque séptico. Estás hablando de claro, un no, choque no, sí, cardiogénico, pero purito del libro. claro, pero con presión arterial de 70/30. Ya, eso es lo que haría un cardiólogo. ¿No es cierto?
Y de hecho, cuando tú revisas choque cardiogénico y lees lo de los cardiólogos, las guías de los cardiólogos, ¿qué te dicen? Sí, si el paciente tiene presión arterial normal o alta, inicia dobutamina. Si tiene presión arterial normal con tendencia a la baja, utilice dopamina. Y si tiene presión baja, utilice norepinefrina y después meta dobutamina o dopamina. Eso es lo que eso es como nos venden el choque cardiogénico ellos. Y por eso personalmente he visto cardiólogos que dicen, no, ya se chocó, échale norepinefrina. Pero pónganse a pensar ustedes, ¿cuál sería el efecto que tendrían al colocar norepinefrina en ese paciente en cuanto a sus resistencias? Claro, voy a empeorar la falla cardíaca porque incrementaría más la resistencia y la poscarga del ventrículo izquierdo en este caso. Ya, y entonces, ¿por qué le pones la norepi? O sea, no sé, Doc, porque como en la introducción de la dobutamina sí va a ser un poco difícil. Claro que yo debería más bien es encontrar la dosis ideal de dobutamina y hacer una introducción con dosis ascendentes graduales y tener monitoreo constante en este tipo de paciente. Pero de ahí haciéndolo a ciegas, no sé, no podría, no sé. Ya, entonces, eso siempre es un lío. Mirad, me demoré un poquillo porque estaba buscándoles esta de acá. Esta es una presentación de un paciente de hace muchos años, ¿no? No son muchos años tampoco, pero es un paciente antiguo. Una paciente antigua, mi vecina además. Que le operaron el corazón. Entonces hubo muchísimas controversias, ¿no? Que íbamos desglosando una a una con los cirujanos cardíacos. Y una de ellas, déjame ver si ya la encuentro, es esta. El paciente hizo choque cardiogénico postquirúrgico. Entonces, había la controversia de dobutamina porque yo entré con dobutamina. Dije, a ver, índice cardíaco bajo, PCP elevada, resistencias altísimas, trabajo del ventrículo izquierdo bajo. ¿Qué hago poniendo un vasoactivo? No, le voy a golpear más al ventrículo. Entonces yo entré con dobutamina. Entonces, fíjate qué dice acá. Ambas pueden incrementar el volumen stroke, ¿cierto? Y aumentan el gasto cardíaco, ¿cierto? Pero ¿qué dice aquí? La estrategia inicial, al menos en estos pacientes, después de la cardiotomía, incluye optimización de la precarga, ¿cierto? Para tener una adecuada función ventricular izquierda y del ritmo, y soporte vasopresor ¿con qué? Con inotrópico o vasopresor, ¿sí? Elección dobutamina, estos fármacos de acá no tenemos, milrinona produce más vasodilatación, ¿sí? ¿Es realmente beneficioso o peligroso utilizar la dobutamina en los pacientes? Hay nuevos agentes, pero sigue evaluándose la dobutamina como droga de elección, ¿sí? Claro, todos pueden tener efectos, ¿verdad? Pero la evidencia dice que la dobutamina, aparte de preservar la oxigenación miocárdica, ¿no es cierto?, aumenta el estrovolumen, todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que buscas? Utilizar inotrópico, ¿por qué? Porque tiene una acción que va a contrarrestar. El gasto cardíaco bajo te va a aumentar. La presión que está de la pulmonar, que está aumentada, te va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a poder descargarse el ventrículo izquierdo, va a disminuir la presión en la aurícula izquierda y por ende va a disminuir la presión capilar pulmonar, ¿cierto? Entonces, ¿qué encuentro con el inotrópico? Primero, aumento la contractilidad. Segundo, de acuerdo al número de receptores que tiene el enfermo, ¿qué voy a hacer? Puede tener algún efecto vasodilatador. En algunos pacientes más, en otros pacientes menos, pero tiene un efecto vasodilatador, la dobutamina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el asunto con la dobutamina? El asunto con la dobutamina es que hay que saberla titular. No hay que tenerle miedo. Si tú tienes clara la fisiopatología, no debes tenerle miedo.
Entonces, si yo tengo un paciente con resistencias altas, índice cardíaco bajo, y tengo un fármaco que me aumenta el índice cardíaco porque aumenta la contractilidad, y me disminuye las resistencias vasculares sistémicas, ¿por qué utilizar otro? ¿Por miedo? Porque sucede que me hicieron el mismo cuestionamiento, pero un poquito en norepia, que le pongas, no tan arriesgado. Porque ese es un paradigma que tenemos metidos en nuestra cabeza. Pero aparte de que clínicamente estaba claro el cuadro, aparte de que estaba absolutamente claro ese cuadro, yo tenía el monitoreo y estaba monitorizado claramente resistencias, índice cardíaco, gasto cardíaco y todo. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Pues fíjate lo que dice el libro de Kirkling, que es el libro de cirujanos cardíacos, ni siquiera es de intensivistas, ¿sí? La dobutamina está recomendada cuando la presión media es menor de 60 milímetros de mercurio y el levosimendan cuando tiene mayor de 60. Fíjate la recomendación que te hacen aquí. Pero claro, si tú tienes clarita la fisiopatología y más aún si tienes medido, no tienes por qué temerle. Entonces, el rollo siempre es ese, ¿no? Hay un paradigma, una estructura mental en los médicos que decimos, no, es que está hipotenso, ¿cómo le vas a echar dobutamina? Se va a morir. Y no se muere. Cuando tú tienes clarita la fisiopatología y más aún si tienes medido, ¿sí? Pero si no tienes medido, pues ahí sí estamos en problemas. Doc, ¿y por qué no milrinona en este paciente? Puedes utilizarlo, pero no está muy ampliamente disponible. Eso nada más. Ahora, recuerda que la milrinona sí tiene un efecto más poderoso vasodilatador, ¿no? Igual que el levosimendan. Entonces, sí hay que tener un poquito más de cuidado en la titulación. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho, mucho más cuidado en la titulación del fármaco. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para ir ya terminando? Porque leo que, hace rato me mandó un mensaje que tienen otra clase. Que es súper importante en estos casos, que ustedes vayan titulando despacio, absolutamente despacio. Por ejemplo, en ese paciente en la preparación que utilizamos en ese hospital donde trabajo, 250 con 150 miligramos. Fuimos titulando de menos de 1 microgramo, porque ¿qué te dice, por ejemplo, sobreviviendo la sepsis? Entre con 5 microgramos kilo minuto, le matas. Ahí sí, se te choca porque se te choca el paciente, se te hipotensa porque se te hipotensa. Entonces, fuimos titulando de medio microgramo en medio microgramo, medio microgramo en medio microgramo, y valorando, pegados ahí, valorando la perfusión, valorando la perfusión, valorando la perfusión, y valorando objetivamente también, teniendo mediciones objetivas. Es decir, después de 1 microgramo, después de 1 microgramo y medio, cómo nos fue con el índice cardíaco, cómo nos fue con el gasto cardíaco, cómo nos fue con la saturación menos central, cómo está el delta de CO2, cómo está la perfusión periférica, cómo están las resistencias vasculares sistémicas. Entonces sí, vas titulando, titulando, titulando. Tal es así que la paciente amanece con 10 microgramos de dobutamina con perfusión clínicamente normal y con todavía un poquitín de acidosis metabólica. Pero dobutamina pura. Entonces, el asunto ahí del inotrópico es cómo lo titulas, porque si le lanzas 5 o 10 microgramos kilo minuto de una sola, seguramente se te hipotensa. Entonces, la titulación tiene que decir despacio, tiene que estar ahí con el enfermo. ¿Sí? Vamos para acá. En el choque hemorrágico es más fácil todavía. La fisiopatología, aquí les había puesto un caso que es un poco problemático, ¿no? Porque es un paciente que viene infartado y le dan trombolisis. Y después de la trombolisis le encuentras hipotenso, con gasto cardíaco de 3, índice de 1,9, presión de enclavamiento pulmonar de 4, resistencias altas de 3.600, PVC en el límite y bajita, el ventrículo izquierdo bien, el VO2 un poquito hacia arriba y el DO2 de ahí, básicamente un poquito disminuido. Entonces, claro, este patrón es de un choque hemorrágico, pero el paciente viene infartado. ¿Qué pasó? Tiene un sangrado activo. Entonces, en estos casos donde
claro, viene infartado. ¿Y por qué? Pero no es que le haga un eco el infarto, no es pues que esté repercutiendo, si tiene un buen volumen sistólico. Algo más está pasando. Después el paciente es sangrado digestivo o está sangrando el sitio de punción de las punciones. Entonces, en estos casos donde la fisiopatología no está clara, sí podría ser útil. ¿Ok? Pero mucho cuidado con el uso del dispositivo. ¿Ok? Para ir terminando, estos tips finales sí que quiero que se los queden muy, muy, muy bien grabados porque son cosas que no se encuentran fácilmente y que tienen que ustedes conocer. ¿Sí? Cuando ustedes colocan el dispositivo, van a ir viendo cómo se forma la onda dícrota. ¿Sí? Entonces, fíjense que qué poca onda dícrota realmente, eso puede ser porque el catéter está realmente muy profundo en la vasculatura pulmonar. ¿Sí? Cuando el paciente, sin inflar el dispositivo, hace curva muy plana, o sea, estaba dícrota, 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 y de pronto ahora solo le veo plana y plana y plana, puede ser que solito esté enclavándose. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque podrían haber infartos pulmonares. Entonces, eso es cuando está muy introducido el dispositivo. Entonces, solito se enclava, porque llega a capilares más chiquititos y se enclava solo. Entonces, yo debo ver en el monitoreo desinflado que me esté dando una buena dícrota. ¿Ok? Este paciente está haciendo una buena curva cuando está inflado, pero fíjese, y esto es muy frecuente, yo inflo y la onda se me va para arriba. Desinflo, dícrota. Inflo y se me va para arriba. Y es lo que estaba sucediendo con el enfermo que teníamos en la unidad. Inflábamos y para arriba en la segunda vez que le vi. ¿Qué pasaba? Que él no estaba con la jeringuilla que tenía era de 1.5 ml. Y claro, tú cogías, inflabas con 1.5, pero como uno ya tiene experiencia en esta vaina y estaba viendo que estaba la onda estaba yéndose hacia arriba, entonces digo, esto está sobreinflado. Entonces, perfecto, coges el 1.5, clampeo el dispositivo, boto el 1.5, pongo la jeringa y volví a llenar de 1.5. Es decir, estamos llenando con 3 mililitros el balón. Entonces había una sobreinflado del balón que me producía este fenómeno. ¿Sí? Entonces, esto no se olviden. Está muy metido o está sobreinflado y a veces nos da dificultades en la medición. También cuando ustedes inyectan el líquido para hacer la curva del gasto cardíaco, también es súper importante que cuando ustedes utilicen esta cuestión, si el paciente tiene ventilación mecánica, por ejemplo, está este paciente, bueno, más o menos en presión control. Entonces, cuando ustedes inicien el trazo, ustedes traten de hacer acá, en el inicio de la expiración, para que todo el líquido que va entrando y haga la curva del gasto cardíaco, ojalá pueda ir en el momento de la expiración. ¿Para qué? Para que tenga menos influencia de las presiones en la vía aérea y en las presiones intratorácicas que genera el ventilador mecánico. Y ustedes fíjense, el trazo tiene que ser uniforme formando una campanita. Si yo cuando inyecto el líquido para medir ya el gasto, hacer la curva de termodilución, encuentro este tipo de artefactos, ya no me sirve, ¿sí? Y ustedes solamente cuando va trazándose la curva, ustedes antes de que les dé el valor, ya con la experiencia, con el ojo, ya pueden ir viendo que el paciente o está con bajo gasto, está medio aplanada, o está con un pico de alto gasto, aunque esta no me sirve porque tiene esto y esto que no me ayudan. ¿Sí? Entonces, estas muescas que se hacen es porque la técnica es mala, yo debo repetir la inyección de líquido. ¿Sí? Eso les tenía para mostrar el día de hoy. No sé si quedan preguntas o dudas. Aquí ellos utilizaron muchísimo Swan-Ganz, nosotros cada vez menos, y seguramente en algunos años habrá muchos de ustedes aquí en esta foto, y probablemente utilizan mucho menos, pero todo lo que adquirimos de esta, que sí era una gran familia, pues nos han transmitido a la mayoría de nosotros y eso nos alegra, y la intencionalidad nuestra es
mientras todavía tengan vigencia, seguirles transmitiendo a ustedes lo que se puede y lo que hemos aprendido de estos maestros. Algunos de ustedes de ahí les reconocerán, a otros no. Los que tengan más experiencia en cuidados intensivos podrán reconocer algunos de ellos, pero la idea es que esto se siga transmitiendo sin egoísmos y todos podamos aprender un poco más. No sé si tienen alguna pregunta final, sino para dar por terminada la clase. ¿No? ¿Preguntas, dudas? Nada de mi parte, no. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco muchísimo su participación y estaremos pronto a tener otra reunión adicional, ¿sí? Cuídense mucho y nos